Muy buenos días. Le comentaba al rector Álvaro Rojas que siento mucho haberme perdido la intervención de él, el discurso inaugural, porque Álvaro suele radiar la cancha cuando uno participa en actividades organizadas por la Universidad de Talca. Desde luego, agradezco en primer lugar a la Universidad de Talca como organizadora de esta conferencia, como también a las distintas instituciones que han estado participando, ya sea dándole respaldo a esta o van a estar presentes en el día de hoy en distintos momentos. Como ustedes pueden ver, el título de la ponencia es un tanto desmedido quizás. Habría que haberlo acotado un poco más, pero me pareció prudente darle esta connotación. Fíjense, lecciones aprendidas en materia de aseguramiento de la calidad. Desde luego, sacar lección de una experiencia vivida es un ejercicio que implica recoger evidencias, poder sistematizarlas y ganar en comprensión respecto a la realidad sobre la cual dichas experiencias se fueron constituyendo. Por lo tanto, uno tiene que en primer lugar acotar este asunto de lecciones aprendidas. Y enseguida el tema de horizontes, para quienes están acá y que conocen los temas de planificación estratégica, saben muy bien que una de las definiciones de horizonte, que viene ya desde filósofos del siglo XIX, es aquella que sostiene que es un ámbito de visión a partir del cual es posible establecer lo que es accesible en un determinado periodo de tiempo. Así, por ejemplo, carece de horizonte quien no tiene una mirada que le permita ir más allá y que le conduce fundamentalmente a sobrevalorar aquello que está más cerca y por lo tanto pierde calidad la comprensión que debe hacer sobre esa realidad. Indudablemente no podía colocar solo la palabra horizonte, por eso que aparece en plural, horizontes para el aseguramiento de la calidad en Chile, porque respecto de esto hay distintas formas de mirar esa realidad y de aquilatarla, de ponderarla y finalmente a partir de ella poder proyectar ese horizonte, que si ustedes se fijan, no es distinto de lo que normalmente conocemos como visión en los ejercicios de planificación, estratégica. Hecha esta primera aclaración, quiero decirles que el contenido de la exposición toma 4 puntos. El primero, era indispensable compartir con ustedes cierta información sobre la educación superior chilena en el último tiempo, la evolución y las tendencias que se visualizan para poder desde ahí desprender algunos cambios y desafíos y al mismo tiempo colocar esto en la perspectiva del aseguramiento de la calidad. Son 2 cuestiones sobre las cuales vamos a trabajar con evidencia y datos que se van a proyectar acá. Dentro de los elementos que forman parte de esa evidencia, aparece algo que es muy relevante de poder extraer y poner un foco, poner una mirada especial, como es lo que ha ido ocurriendo con el crecimiento en la acreditación voluntaria de carreras y tratar de entender por qué se ha dado este proceso de acreditación voluntaria de carrera, sobre lo cual posiblemente hay muchas explicaciones y ustedes también deben tener las propias. En tercer lugar, y ya dentro más de lo que se espera de una exposición como esta, examinar los impactos del sistema de aseguramiento de la calidad, principalmente en cuanto a beneficios y riesgos respecto de las instituciones de educación superior, pero también respecto del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad como entidad pública. Y por último, situar el aseguramiento de la calidad en un horizonte o horizontes
de aprendizaje. Eso es entonces la propuesta que tengo. Parto por la educación superior en la perspectiva del aseguramiento de la calidad en Chile. Hay dos subtemas en esto. Lo primero es cómo ha ido evolucionando el sistema de educación superior chileno, y el seguida es qué es lo que ha ocurrido con el sistema de aseguramiento de la calidad. En cuanto al crecimiento del sistema de educación superior chileno, hay ciertas conclusiones que voy a adelantar y después las voy a respaldar en algunos datos, en algunas cifras. Lo primero es que ha continuado el crecimiento de las últimas décadas, aunque en los últimos 5 años se ha experimentado una moderación de ese crecimiento. Tal vez es demasiado pronto para saber si esto marca un punto de inflexión, no obstante que les recuerdo que desde el punto de vista demográfico y en lo que respecta a la generación de 18 años de matrícula nueva a las universidades, se tiene que efectivamente va a haber un punto de inflexión que se va a producir hacia el año 2024, según las tendencias que se tenían conforme al censo anterior. No sé cuáles serán las tendencias que se prefigurarán a partir del censo del próximo año. Lo segundo es que este crecimiento ha permitido una mayor cobertura en los quintiles de menores ingresos, sin perjuicio de que aún existan brechas con el quintil de mayores ingresos, pero ese quintil de mayores ingresos, su cobertura se ha estabilizado. Así se constata, por ejemplo, en la proyección de la CACEN con respecto al año 2013, como también en los anticipos que se han hecho, aunque no están disponibles aún, no lo ha liberado aún el Ministerio de Desarrollo Social, respecto a la CACEN del año 2015, que se dio a conocer recientemente, pero en el resultado relacionado con pobreza y con distribución del ingreso. Ahora, no cabe duda que la cobertura es un aspecto que, sin embargo, requiere necesariamente del aseguramiento de la calidad, y por eso que es importante visualizar qué es lo que ocurre desde el punto de vista de la distribución del ingreso. Gratuidad, en fin, los distintos elementos que están en discusión en la actualidad. Y por último, decirles que el crecimiento se ha producido en una mayor proporción en el posgrado, en la formación técnica, en los institutos profesionales y en las jornadas vespertinas, y en modalidades que son distintas a las presenciales de tiempo completo. Por lo tanto, son cuestiones que constituyen un desafío tanto para las instituciones como para el sistema de aseguramiento de la calidad, porque el sistema de aseguramiento de la calidad tiene que ser capaz de responder a esas condiciones que se van presentando y responder con oportunidad. Ahí tienen ustedes la evolución de la matrícula conforme a los 3 segmentos institucionales. Es importante no descuidar que en la actualidad, mientras los centros de formación técnica representan solo una matrícula de nivel técnico, tanto los institutos profesionales como la matrícula universitaria ya contiene formación técnica. Por lo tanto, hay ahí ciertos elementos que vale la pena mirar bajo otra perspectiva. Y ahí tienen ustedes cómo ha crecido el sistema de educación superior en Chile cuando distinguimos entre posgrado, postítulo y pregrado, incluyendo en pregrado tanto la formación técnica profesional de nivel superior como la formación universitaria. Y ustedes pueden ver que mientras el posgrado más que ha duplicado su matrícula y el postítulo casi la ha multiplicado por 2,5 veces, el pregrado ha crecido tan solo en una cifra del orden de un 50%, o sea, es una cifra más atenuada, tal cual como se hablaba anteriormente. Pero escudriñemos un poco en ese crecimiento de la matrícula de pregrado y miremos cómo ha evolucionado la matrícula según el título que se alcanza, distinguiendo entre carreras profesionales y carreras técnicas. Con este problema de la matrícula total, es una advertencia que hago, pero tal vez es innecesaria. Recuerden que la matrícula total es un acumulado y por lo tanto estamos hablando de matrícula en carreras que pueden durar 4 años o más, mientras que la matrícula de técnicos son acumulados que tienen que ver con carreras que son de ciclo corto, que solamente duran 2 o 3 años. En consecuencia,
tal vez lo más relevante respecto de este cuadro es qué es lo que ocurre con la matrícula nueva, que es el flujo, y por lo tanto es aquello que va de alguna manera determinando las opciones que se van teniendo en materia de educación superior. Y vean ustedes cómo, mientras las carreras profesionales crecen, se mantienen relativamente estables entre el periodo 2010 y 2015, casi con una leve declinación, las carreras técnicas, fíjense ustedes, aumentan sostenidamente, casi duplican la matrícula del año 2007 y se acercan a la matrícula de las carreras profesionales, o sea, las carreras de 2 o 3 años de ciclo corto tienen una situación que es completamente distinta a esta mito, porque ya es un mito, era un dato hace 20 años atrás, de que en Chile solamente se está graduando un técnico por cada 7 estudiantes universitarios, egresados universitarios. Eso, conforme a esto, ya no es cierto y lo más probable es que estemos en una condición casi de paridad en muy corto tiempo en cuanto a los egresados de carrera del nivel de técnico con respecto a los egresados de nivel universitario. Cierto es que la paridad no es suficiente y que debe haber un mayor número de técnicos que de titulados universitarios, pero bueno, pero es una materia como para poder ver. Pero no solamente interesa eso desde el punto de vista del crecimiento, cobertura, matrícula. Interesa también qué es lo que ha ocurrido con las carreras que se están ofreciendo. Y ahí tienen ustedes un cuadro que combina en dos ejes, dos tipos de registros distintos. En el eje del lado izquierdo están las referencias que corresponden a la matrícula de los posgrados, entre doctorado, magíster y especialidades médicas y odontológicas. Y en el registro del lado derecho está cómo ha evolucionado las carreras, perdón, dije matrícula, son número de carreras, número de programas, cómo ha evolucionado las carreras de nivel profesional y de nivel de técnico. Fíjense ustedes que el número de carreras en el último tiempo se ha mantenido relativamente estable. Para quienes se manejan con los datos estadísticos les puede sorprender la diferencia que hay entre este dimensionamiento de estadística con aquella que hace el CIES. Pero les aclaro de inmediato, para la Comisión Nacional de Acreditación, una carrera o programa es cualquier oferta que se establezca en una institución y es la misma independientemente de la sede, de la modalidad, de la jornada en que esa carrera se imparta. Por lo tanto, una misma carrera, por ejemplo, dictada en las más de 20 sedes que tiene INACAP a lo largo del país, para los registros de la Comisión Nacional de Acreditación, es una sola carrera porque conduce al mismo título independientemente de la modalidad de que se trate. El CIES considera como carreras diferentes cualquier organización distinta de un currículo en sedes, modalidades o jornadas. Pero 5.300 sin duda que es un dato no menor, es un dato preocupante y de ahí la importancia que tiene avanzar en asuntos como, por ejemplo, es lo del marco nacional de cualificaciones. Un dato, fíjense, que me permite volver a la cobertura del sistema de educación superior chilena, pero desde el punto de vista porcentual, la cobertura bruta y la cobertura neta. ¿Por qué es importante poder consignar esto? Porque no hay referencias que nos permitan entender cuál es la matrícula de jóvenes de 18 años y cuál es la matrícula de personas de edades distintas que más bien están yendo a la educación superior en condiciones laborales ya en ejercicio y al mismo tiempo tal vez buscando profundizar su experiencia laboral o yendo por una segunda chance o por una primera chance que no la tuvieron cuando tenían 18 años. Y entonces miren ustedes qué ocurría en el primer año de la serie, el 2007, siempre hemos mantenido ese como primer año de la serie estadística. Miren la brecha que hay entre la cobertura bruta y la neta y miren cómo esa brecha se va ampliando en el tiempo. Una hipótesis que uno puede formular es que esa brecha se amplía en el tiempo porque el numerador de la tasa de cobertura bruta
crece de más allá, recuerden ustedes, de 18 a 24 años. El numerador se constituye con todos aquellos que están en la educación superior. Por tanto, ahí, y la neta, es solo aquellos que corresponden a los 18 y 24 años. De todas maneras, este dato de 40% sitúa a Chile dentro del promedio de los países de la OCDE respecto a cobertura y significa un alto nivel de cobertura para los jóvenes de 18 a 24 años. Y es importante, dado la referencia que hicimos anteriormente respecto de las cuestiones de los quintiles, que miren ustedes qué es lo que está ocurriendo por quintil de ingreso autónomo con el último dato disponible, que es la proyección que se hizo al 2013, y observen cómo a partir del año 90, en este caso que son los registros que importan de la CACEN, miren ustedes cómo los quintiles 1, 2 y 3 han crecido en un número de veces muy superior al crecimiento que ha tenido el quintil 4 y el quintil 5. Los datos disponibles que se han filtrado de respecto de la CACEN 2015 y esta referencia muestran que el quintil 5 se mantiene prácticamente estable, o sea, habría alcanzado el nivel de cobertura mayor, mientras que hay una brecha importante para poder avanzar en los quintiles 1, 2 y 3, cuidando indudablemente las condiciones de mérito y las condiciones de acceso y admisión que cada uno de los niveles tiene que tener. El segundo tema, si ustedes se recuerdan dentro de este relacionado con el número 1, era la mayor cobertura del sistema de aseguramiento de la calidad. Y desde luego, respecto de esto, les puedo decir que una primera cuestión es que la demanda por acceder a los procesos de acreditación institucional y de programas sigue creciendo, sea cual sea el escenario, sea que estamos hablando de carreras obligatorias y de exigencias que a lo mejor algunas instituciones asumen que deben cumplir para poder acceder a ciertos recursos de financiamiento público, cualquiera que sea la condición. Lo cierto es que la demanda, y vamos a ver posteriormente esto en una dimensión que resulta muy interesante para el aterrizaje que tengo que hacer en relación con la temática de este seminario, que es qué es lo que ocurre con el aseguramiento de la calidad en las instituciones de educación superior. Lo segundo es que la cobertura que se está alcanzando no solamente implica niveles crecientes de matrícula en instituciones acreditadas, sino también en instituciones y carreras, que es un dato importante a tener en consideración. Y por último, que la cobertura de matrícula en instituciones o programas acreditados alcanza niveles similares en los distintos renglones o niveles institucionales, pero en cuanto al número de instituciones y de programas, sigue siendo mayor en el nivel universitario. Y vamos a entregar evidencia con respecto a estos tres aspectos que estamos señalando. Ahí tienen ustedes cuál es la situación en la actualidad de las instituciones de educación superior autónoma según su estado de acreditación, distinguiendo en el color, a mí siempre me gusta ocupar en las láminas, discúlpenme, este color celeste, no porque sea partidario de la selección uruguaya, sino porque soy hincha de los O'Higgins de Rancagua. Yo nací en Rancagua y con esa condición soy hincha de los O'Higgins y aprovecho a colocar colores celestes. Además que si hubiese colocado un color azul, o me hacían hincha de la Universidad de Chile o demócrata, porque como tenemos en la mente los resultados de la elección norteamericana, bueno, pero ahí tienen ustedes. Y el verde podría ser por el Wanderer, porque como vivo en Valparaíso es mi segundo equipo. Entonces miren ustedes, las instituciones del CRUCH están todas acreditadas institucionalmente, y luego miren lo que va ocurriendo con las distintas otras instituciones, de manera tal de que en el total general, fíjense ustedes, tenemos 89 instituciones que están acreditadas y tenemos 55, o que han estado en el proceso de acreditación, estén acreditadas o no acreditadas, y 55 instituciones que están en condición de no participación. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con la matrícula? ¿Acreditada o no acreditada? Fíjense, bueno, obviamente las universidades del CRUCH, toda su matrícula,
pero miren ustedes qué es lo que pasa con las universidades privadas, el 80%, miren qué es lo que ocurre con los institutos profesionales, el 87%, y miren qué es lo que ocurre con los centros de formación técnica, el 96%. Por eso que decía que los niveles de participación son más o menos similares cuando uno toma los registros desde el punto de vista de la matrícula. Pero veamos ahora un registro un poco distinto. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno toma los programas de posgrado que importan al nivel universitario? Vean ustedes qué es lo que tenemos ahí con respecto a los programas de doctorado, a los programas de magíster, al programa de especialidades médicas y odontológicas, y cuál es la situación total. Noten ustedes que la acreditación de los programas de doctorado ha tomado un nivel creciente, lo cual de alguna manera está directamente asociado a algunos elementos de política pública. Y este es un cuadro muy interesante que me pareció importante poder mostrarles para respaldar algunas cuestiones que vamos a plantear posteriormente. Tomen cualquiera de los tres casilleros que están ahí. La barra de la derecha lo que dice es cuál es el número de programas de pregrado que están acreditados. Y la barra de la izquierda indica cuánto es la proporción de estudiantes matriculados en esas carreras de pregrado. Y ahí lo tienen ustedes para los centros de formación técnica, para los institutos profesionales y para las universidades. Vean cómo en los centros de formación técnica el número de programas acreditados es muy pequeño, pero sin embargo una fuerte incidencia en la matrícula de las instituciones de ese nivel. Algo semejante ocurre en los institutos profesionales y una proporción mucho mayor sucede en las universidades. En los institutos profesionales, recuerden ustedes que está la definición nuestra de programa de por medio. Por lo tanto, cualquier programa que se imparta en distintas sedes a nivel nacional, para nosotros es una misma carrera y eso repercute en el tamaño de matrícula. En el caso universitario, el fenómeno es completamente distinto desde el punto de vista de la deslocalización de actividades con relación al nivel central de la institución correspondiente. Vamos al segundo punto. ¿Qué pasa con el crecimiento en la acreditación voluntaria de carreras y por qué se está produciendo un crecimiento en la acreditación voluntaria de carreras? Porque como ya de alguna manera hice una referencia muy general, la acreditación genera por sí misma un beneficio. Y eso ha sido posible comprobar en el caso chileno a través de una serie de estudios empíricos que se han realizado. Tal vez es una de las áreas en educación superior que mayor respaldo de estudios empíricos tiene. Lo segundo, porque permite a la autoridad institucional asegurar la calidad de las carreras según una mirada externa. Fíjense ustedes, esto que estoy mencionando acá es muy válido respecto a los programas de doctorado. Las instituciones presentan los programas de doctorado aun cuando tengan una primera corte ingresada y lo hacen indudablemente para ver si acaso la evaluación externa es congruente o no con las cuestiones propias de las exigencias internas de aseguramiento de la calidad. También porque constituye ya, y desde el punto de vista de quienes promueven a las instituciones y sus carreras, es una información relevante, al menos para ciertos segmentos de aspirantes a la educación superior. Ayer la Comisión Nacional de Acreditación entregó un aporte que persigue que los estudiantes que aspiran a ingresar a la educación superior puedan a través de un ojo mirar qué es lo que está ocurriendo con la situación de su institución y de la carrera desde el punto de vista de la acreditación. Y finalmente, porque las instituciones están convencidas, y eso está muy bien y lo vamos a ver enseguida que es un convencimiento apropiado, que lo que sucede en los procesos de acreditación de las carreras influye en la acreditación institucional. Eso lo vamos a... Y miren ustedes qué es lo que ha ido sucediendo en la evolución de la acreditación de las carreras de pregrado, considerando aquellas carreras que son de acreditación obligatoria solo a nivel universitario,
considerando aquellas carreras que son de acreditación obligatoria y aquellas carreras que son de acreditación voluntaria. Y miren ustedes cómo las acreditaciones voluntarias se han ido incrementando en el tiempo, mientras, como era de esperarse, las de acreditación obligatoria se han estabilizado relativamente. Esto habla entonces de que efectivamente las instituciones de educación superior y en particular las universidades sobre las cuales está estructurado este dato están privilegiando la acreditación de carreras y están avanzando paulatinamente en una proporción cada vez mayor de carreras acreditadas. Y entonces tenemos que preguntarnos por qué. Aquí está. ¿Por qué está sucediendo eso? Porque hay beneficios. Porque indudablemente el aseguramiento de la calidad de la carrera, de las carreras, traslada, cualquiera que sea la organización académica, la institución de educación superior, traslada a la base las preocupaciones de aseguramiento de la calidad y no las sitúan únicamente como una preocupación del nivel central, como una cosa de la cual el rector y sus colaboradores están preocupados, sino que indudablemente hay una preocupación en la base y en una base que puede, les insisto, tener distintas formas de configuración. Esa base puede ser una carrera con una institución sumamente jerarquizada desde arriba hacia abajo, o puede suceder en una institución compleja en la cual la base es muy activa y muy autónoma y tiene bastante que decir respecto de qué hacer y para dónde ir. Bueno, ahí hay una breve mención a estudios que destacan algunos beneficios y ahí tienen ustedes beneficios relacionados con el aseguramiento de la calidad. El aseguramiento de la calidad en las instituciones de educación superior permite desarrollar una capacidad y una práctica de análisis y, como podemos ver, tanto a nivel de la institución como trasladado al nivel de las unidades académicas. Conduce a una reflexión y a nuevas definiciones sobre propósitos de la institución. Esto está suficientemente registrado. Implica también un ordenamiento de normas y procedimientos, sobre todo aquellas instituciones menos maduras que están en un avance hacia una cierta consolidación, sin duda que se ven exigidas para poder diseñar mejor sus procesos y al mismo tiempo instaurar normas en todos aquellos procesos que lo requieran. Implica también una reconfiguración institucional hacia la implementación de sistemas internos de calidad. Cada vez más nosotros observamos en la Comisión Nacional de Acreditación que están emergiendo unidades de análisis institucional a nivel central o incluso situadas a nivel de vicerrectorías. En algunos casos las denominan de aseguramiento de la calidad, una cuestión que vale la pena examinar si tiene sentido o no, porque se corre el riesgo de que se entienda que el aseguramiento de la calidad es de la preocupación de la rectoría y no de la base. Pero paulatinamente también se observa que se están generando en instituciones más consolidadas, en las unidades de base, instancias ya sea a nivel de facultades o departamentos relacionadas con los temas de aseguramiento de la calidad. Y fíjense que este último punto, mejoramiento de condiciones de operación, por ejemplo, en lo que respecta al plantel docente. Hemos hecho en la Comisión Nacional de Acreditación una estadística sobre qué es lo que ha ocurrido con el plantel docente en universidades vis a vis con el crecimiento de estudiantes. Y el plantel docente se ha incrementado, ha crecido y al mismo tiempo ha mejorado cualitativamente. La proporción de doctores ya es mucho mayor en promedio que la que era hace el año 2007, por ejemplo, y esto naturalmente tiene que ver con la definición de propósitos internos y con el modo como la institución respectiva aborda esos propósitos internos. Esos son los beneficios, algunos riesgos. Hemos observado nosotros en la Comisión Nacional de Acreditación que en la medida en que los procesos de autoevaluación se repiten, y hay instituciones que ya tienen 4 o 5 procesos de autoevaluación, ya sea a nivel institucional o a nivel de carrera, existe el riesgo de que las instituciones se orienten más bien al cumplimiento de ciertos umbrales que quedan en cierta forma predeterminados por las obligaciones de mejora que se manifiestan en los informes de evaluación externa
y en las resoluciones de la Comisión Nacional de Acreditación. Y entonces hay instituciones que sienten que han cumplido porque los aspectos de mejora que tenían que llevar a cabo en el interperiodo entre una acreditación y otra acreditación y por lo tanto necesitan un nivel de acreditación mayor. Y lo cierto es que la idea de mejora continua va más allá de las exigencias propias de los umbrales mínimos. Bueno, lo siguiente está muy referido por distintas fuentes, la confusión que se produce con la lectura de los resultados. La tendencia nuestra, y tal vez también a nivel de la institución, una cosa que habría que revisar, a construir procesos que finalmente son agobiantes. Cuando se le pregunta a los académicos de las instituciones de educación superior qué es lo que piensan sobre el aseguramiento de la calidad, una de las primeras cosas que relevan como ítem es que es una carga casi insoportable y que se mantiene durante un periodo de tiempo relativamente largo como una carga adicional que distrae respecto a las preocupaciones principales de esos académicos. Está el riesgo también de enfocarse desde el punto de vista sistémico más hacia las cuestiones propias de las universidades, pero de la universidad concebida tradicionalmente, es decir, con carreras o programas que son presenciales, diurnos y con estudiantes de tiempo completo, cuando uno observa que la evolución que tiene que producirse debe considerar también a estudiantes que no son necesariamente de la generación de 18 años, otros estudiantes, jornada de carácter vespertino y modalidades que podrían admitir ciertas formas de virtualidad, un asunto sobre el cual indudablemente hay bastante espacio para trabajar en Chile y para que la propia Comisión Nacional de Acreditación trabaje sobre ello. Por último, esta cuestión ha estado en el debate estos días, los 4 años y los 3 años para poder acceder a la gratuidad. 3 años las universidades estatales y 4 años el resto de las instituciones. Y la pregunta es, bueno, imagínense usted una universidad estatal que no tenga 3 años, que a lo mejor obtenga 2 años, o una universidad privada que no tenga 4 años, que obtenga 3 años, o que no acredite y que quiera ir a la gratuidad. Entonces, la pregunta ¿es este el único parámetro de que dispone la política pública para determinar condiciones de calidad en las instituciones? Y si se transforma en el único parámetro, ¿no resulta ser distorsionante? ¿No deja a las entidades que están trabajando en este tipo de temas sujetas a todo tipo de presiones y a presiones que en definitiva limitan la neutralidad que este tipo de instituciones y la independencia que este tipo de instituciones deben tener? ¿Tengo tiempo todavía o ya me extendí demasiado? ¿5 minutos? Bien. Vamos entonces al aseguramiento de la calidad en horizonte de aprendizaje. Un primer elemento, esto lo tomé prestado de un trabajo de Cinda sobre gestión interna de la calidad, simplemente permite entender las responsabilidades que cada cual tiene en materia de aseguramiento de la calidad. El aseguramiento de la calidad no es un asunto propio de un órgano externo, sino que el aseguramiento de la calidad es una cuestión propia de una gestión interna de la calidad y que se debe expresar en formas continuas de autoevaluación que se traduzcan en el mejoramiento continuo. Pero también están los elementos de evaluación externa que conducen a resultados de acreditación y cuestiones relacionadas con la implementación de políticas. Ahora bien, hay niveles de aseguramiento de la calidad y me importa mucho mencionarlo, aunque sea una cuestión que tan solo es reiterativa y por lo tanto recuerdo para ustedes. Hay un nivel que implica controlar la calidad, que en el caso chileno supone el licenciamiento, la autorización en primer lugar para funcionar y el licenciamiento por parte del Consejo Nacional de Educación que conduce a la autonomía de la institución. Pero esto supone alcanzar un umbral mínimo de calidad y este proceso es obligatorio. Un segundo nivel es el que fundamentalmente se ha dado en el caso chileno, que es
otorgar una garantía pública mediante un proceso que establece una certificación y a través de una suerte de rendición de cuentas que supone el informe de autoevaluación institucional, la autoevaluación externa. Entonces, bueno, se verifica ahí pertinencia y calidad, se proporciona información a la comunidad por el lado de la garantía pública y la certificación, y este proceso puede ser obligatorio o puede ser voluntario. En la actualidad en Chile es un proceso voluntario. Y hay un nivel que parece interesante destacar, porque hay instituciones que están avanzando hacia él indudablemente, incuestionablemente. O sea, un nivel que supone que el mejoramiento de la calidad se centra en la capacidad institucional de asegurarlo internamente. Y desde luego entonces la mirada externa tiene que cambiar. La mirada externa tiene que ser de otra naturaleza que la mirada externa que persigue la garantía pública. Incluso este nivel de mejoramiento de la calidad podría, una vez que se alcanza, podría perfectamente ser más sostenible en el tiempo y no quedar sujeto a las condiciones de años en que está sujeto en la actualidad. Ahora, dicho esto, puedo avanzar hacia un elemento que desde la Comisión Nacional de Educación hemos visualizado y que también ustedes van a tener ocasión hoy por la tarde de escucharlo de la doctora del Instituto de Planificación Educacional de la UNESCO con sede en Buenos Aires, en términos de que en todo proceso de aseguramiento de la calidad uno puede distinguir por lo menos dos fases que son propias de un ciclo de aprendizaje. Una primera fase en la que un órgano externo de carácter público opera como un mecanismo impulsor. Y una segunda fase en la que son las instituciones las que desarrollan sus propias formas organizativas con el propósito de fortalecer por ellas mismas su gestión interna de la calidad para asegurarla y promoverla. Si ustedes se fijan, esta segunda fase está montada sobre el nivel de la auditoría académica, sobre el nivel 3 que mencionaba anteriormente, y de alguna manera sobre la parte terminal del nivel 2. En cambio, la primera fase tiene que ver tanto con los procesos de licenciamiento y autorización, como aquellos que tienen que ver con la garantía pública. Pero estas dos fases pueden perfectamente coexistir, no tienen por qué. Hay instituciones que pueden perfectamente migrar a la segunda fase y ya estar situadas en la segunda fase. Y lo interesante es entonces cómo el sistema de aseguramiento de la calidad es capaz de tomar en consideración esta evolución propia de estos ciclos de aprendizaje y no quedarse con una mirada relativamente cortoplacista, sin horizonte, como yo planteaba la condición de horizonte hace un momento atrás. Ahora, a nivel del sistema de aseguramiento de la calidad, lo que importa en un horizonte de aprendizaje es que se tiene que confiar en la capacidad autónoma de adaptación y mejoramiento. ¿De quiénes? De todos los participantes del sistema de aseguramiento de la calidad, tanto de los entes reguladores de carácter público como de las instituciones de educación superior. Y tiene que haber ahí una apropiada interacción, de manera tal de que no se pierda esta capacidad de ir adaptando y mejorando. De hecho, la Comisión Nacional de Acreditación hace esfuerzos para incorporar nuevos criterios y para ir adaptando sus condiciones y guías a otros aspectos que están emergiendo. Y es importante entonces hacer una distinción entre las funciones de licenciamiento, de superintendencia, sobre la cual se ha hablado, y de función de acompañamiento hacia el mejoramiento continuo. La tarea propia de la Comisión Nacional de Acreditación, y así lo entiende ella, y así lo ha hecho presente, es que es la de acompañar a las instituciones de educación superior en los asuntos de mejoramiento continuo, con todos los ripios que posiblemente nuestro esfuerzo pueda tener a juicio de ustedes. Y a nivel de las instituciones o programas, lo importante es que el aseguramiento de la calidad es un desafío interno más que una respuesta a requerimientos externos. Es una tarea que la propia institución tiene que asumir, no porque esté empujada por factores exógenos, sino porque está convencida de que la búsqueda de una
de una visión que como institución quiere alcanzar, requiere efectivamente de que prevalezcan al interior de la institución condiciones de aseguramiento de la calidad. Y esto supone entonces el fortalecimiento de la capacidad de análisis institucional y el aseguramiento de la calidad en las unidades académicas, porque los estudios que se han realizado y que yo mencioné anteriormente muestran que efectivamente la conformación de una cultura organizacional relacionada con el aseguramiento de la calidad se consigue en la medida que a nivel de las unidades académicas se va estableciendo esto como un principio rector y como un principio regulador. Y no puedo dejar de decir algo mirando la reforma que se está planteando al sistema de educación superior. Lo importante ahí, a juicio de la Comisión Nacional de Acreditación, es cómo se complementa ese rol externo de mirada con acciones de fomento y de acompañamiento, con foco en la calidad de la institución, en un sentido integral, por una parte, pero también muy respetuosa de la diversidad de los proyectos institucionales, porque indudablemente esa es una riqueza de cualquier sistema de educación superior. Lo segundo, es diferenciar con claridad el aseguramiento de la calidad de un control de cumplimiento de normas y determinaciones de política que es más propio de una superintendencia. Esto lo hemos hecho presente en las distintas instancias, tanto la gubernamental como la legislativa, de manera tal de que no se confunda el aseguramiento de la calidad con una mirada más bien de carácter sancionatorio, como está dicho a continuación, que en definitiva, en nuestra opinión, lo desnaturaliza el proceso de aseguramiento de la calidad. Lo desnaturaliza porque hace que la institución se preocupe de poder alcanzar los méritos necesarios, ya sea para no ser sancionada o para poder alcanzar el número de años o las condiciones o los niveles de acreditación que conforme a la política pública han sido definidos. Bien, eso es. Muchísimas gracias.